uno como padre o como educador o como médico, primero trabaja en sí mismo lo que puede significar el suicidio, porque todos somos candidatos al suicidio. Y si le tenemos miedo al tema y lo vemos allá lejos y no nos gusta tocarlo, no vamos a poder acercarnos a una persona a hablarle de eso. Y es decirle, mira, a veces uno siente ganas de morir, como que no quiere estar más acá. ¿Te ha pasado eso? Y tocar ese tema en casa. Y que así como se toque el tema de la muerte, ¿no? Se toque el tema del suicidio, se toque el tema de las drogas, se toque el tema del sexo. Sin juzgar, ¿no? Sin que esa persona se sienta juzgada. Pero imagínate tú. Hola a todos, estamos nuevamente en Tu Pediatra, un espacio creado para las familias, en donde hablamos de crianza y salud. Hoy tenemos de invitada a Margarita Hoyos. Margarita, bienvenida nuevamente. Margarita es especialista en duelo, procesos de muerte y crecimiento personal. Hoy vamos a hablar con Margarita sobre un tema bastante sensible, diría yo, pero también muy importante en nuestra sociedad, y es sobre el suicidio. Nosotros pensamos que los que se suicidan son muchas veces los adolescentes o los adultos mayores, y se nos olvida que los niños también podrían pasar por un proceso de esos. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Margarita, es esa: si los niños se pueden suicidar. Gracias por invitarme nuevamente a tu espacio de reflexión y de creación de conciencia, y en este tema sobre todo que la gente le tiene mucho temor a tocarlo y hablarlo, porque generalmente creemos que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso le pasa al vecino, que eso le pasa a las familias disfuncionales, que eso solo le pasa a los niños que tienen problemas mentales, y no, resulta que el suicidio es un estado del ser humano. Incluso está comprobado que en los animales también existe el suicidio, ¿no? Entonces estamos viendo que es algo que pertenece a todo ser viviente, y que todos en algún momento de nuestras vidas estamos en posibilidad, en potencialidad de llevar a cabo, si no un suicidio, por lo menos sí pasar por una ideación suicida o pasar por una planeación suicida, y creer que esto solamente le ocurre a la gente que tiene problemas es el mayor error, que hace que descuidemos a aquellas personas, ¿no?, que vemos pues muy tranquilas, muy felices, muy sin problemas, pero que realmente llevan por dentro una tendencia que es la que vamos, espero, a desarrollar en este programa. Sí, la creencia generalmente es que el suicidio es de adolescentes o de personas mayores. Suele ser la franja mayor, sí, pero cada día estamos teniendo más evidencia de suicidios en niños pequeños, incluso en niños demasiado pequeños, para donde uno diría, pero ¿cómo es posible que un niño a esta edad pueda tener conciencia o pueda atentar contra su vida? Y entonces, pues entonces empezamos a investigar que el suicidio, más allá de que sea un acto de racionamiento o de toma de decisión de un ser humano, tiene que ver mucho también con unas tendencias y unas pulsiones internas de las que hablaba Freud hace muchísimo tiempo, y que se refiere al eros y al tánatos. Entonces, la verdad, llevo muchos años estudiando este tema, muchísimos años, he leído tantas teorías y posturas respecto al suicidio, desde Durkheim, que decía que el suicidio obedecía a una sociedad que no le ofrecía posibilidades a un individuo para sentirse parte de un proceso de adaptación. Pero cuando ya vemos niños que hacen esto, entonces empezamos a sentir que hay algo mucho más allá de un acto tomado con lógica y con razón. Lo que ocurre con los niños que intentan suicidios es que el padre, que no está preparado para ver esto como un acto suicida, lo ve como un accidente. Pero vemos niños que desde muy chiquitos asumen conductas de alto riesgo, ¿no?, como de poco autocuidado, como subirse a un sitio sin guardar las precauciones, lanzarse a la calle. Entonces, claro, el papá ve esto y dice, no, es que es muy inquieto, es que es un niño muy rebelde, es que es un niño pataletudo,
y resulta que lo que se está ocultando detrás de estas conductas de riesgo es una conducta suicida que no está siendo tomada en cuenta ni está siendo consciente por el individuo, porque hablábamos en el otro programa, los niños cuando están en etapas muy tempranas no tienen un pensamiento abstracto sobre la muerte y causarse la muerte. Para ellos es todo el pensamiento mágico y concreto. Entonces, te voy a contar una anécdota que tuve hace muchísimos años. Yo trabajé en una institución de adopción y yo era la psicóloga de esa institución y me llamaron porque había el caso de un bebé que habían dejado en adopción recién nacido y el bebé se negaba a comer, no comía, cerraba la boca. El niño, ese bebé recién nacido, se estaba suicidando. Por supuesto, estaba manifestando. Porque él sentía allá adentro de su fuero interior lo que todavía no alcanza a comprender la conciencia de que acababa de ser abandonado por sus padres. Entonces esa sensación de abandono que la puede sentir el niño desde el vientre materno, ¿sí? La sintió este bebé. Fue la explicación que años después yo concluí, porque pues era sorprendente ver cómo le abrían la boca, con un gotero le echaban las gotas y el bebé escupía la leche, la botaba. El bebé murió en 3 días. Duro. Muy duro, muy duro. Bueno, y Margarita, con todo esto que nos cuentas, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué mensaje o cómo le explicamos a un papá que debe darse cuenta que su hijo está en riesgo? ¿O cómo sabemos qué niños son los que están en riesgo de llegar a un suicidio? Bueno, mira, prevenir el suicidio es muy difícil, te voy a explicar por qué. Resulta que el adolescente, cuando llega a su etapa de redescubrimiento de sí mismo, de búsqueda de una identidad, de saber quién es y por qué está en este planeta, presenta casi todos los síntomas de un individuo en riesgo suicida. Entonces por eso se confunden. Entonces muchos padres dicen, está en la adolescencia. Eso es propio de la adolescencia, eso se le va a pasar. Se encierra, no quiere salir con la familia, escucha su música, sí, está en otro mundo para los papás. Y muchas veces dice frases que también dice un suicida, como por ejemplo, estoy mamado de este mundo es una mierda, yo no quiero vivir en este mundo, ustedes me tienen mamado, me tienen aburrido, ya verán, muy pronto van a descansar de mí, porque yo es que un día de estos me voy a desaparecer. Entonces usan esas palabras que pues para cualquier papá dice, no, pues el chino está en rebeldía, y resulta que son las mismas palabras que puede usar un suicida. Por eso es tan difícil la prevención. No queremos decir con esto que no se pueda hacer prevención. Yo diría que la prevención es más bien con las personas que en algún momento han sentido ese impulso, y es decirles, mire, esto es un impulso que puede pasar, pida ayuda, hable, cuente lo que le está pasando, y a los adultos o a los padres o a las personas de la familia o que rodean, tanto en el trabajo como en el colegio, no se burlen, presten atención. O sea, créanle a una persona cuando esté hablando así, porque más allá de que se vaya a suicidar o no, está viviendo una crisis. Entonces vamos a darle la mano, pueda que no se suicide, pueda que sí. Bueno, entonces es importante que cuando alguien se esté expresando así es porque está pasando por un momento difícil. Y un niño pequeño, o sea, estoy hablando de un niño de 4 o 5 años o un niño escolar, que pues claramente si un niño usa esas palabras es un poquito más alarmante que un adolescente. Y las usan. Y hacen dibujos. ¿Cómo nos damos cuenta con ellos? En los dibujos, en lo que dicen, en que algunos empiezan a no querer ir al colegio, a estar muy tristes, a encerrarse, a no hablar, algunos dejan de comer, o algunos empiezan a orinarse nuevamente en la cama, tienen como unos retrocesos a nivel de control de esfínteres. Entonces, cualquier manifestación que no coincida con la edad del niño, hay que prestarle atención, más allá de que termine o no termine en un suicidio, ¿sí?
como les decía de Eros y Tánatos que planteaba Freud, Freud decía que cada ser humano, dentro de cada uno de nosotros, así como también hablamos del yin y del yang, la fuerza femenina y la fuerza masculina, dentro de nosotros existen dos fuerzas o dos tendencias. La fuerza de Eros, que es la tendencia a la vida, a querer vivir, a gozarnos las cosas de la vida, a que si tenemos un problema le vamos a buscar la solución, a volvernos resilientes, ¿sí? Sí. Y Tánatos, que es una tendencia que jala para el otro lado. Jala para el otro lado. Entonces es la tendencia a la anedonia, por ejemplo, que es la discapacidad de sentir placer, al nihilismo, o sea, ese descontento con el mundo, con la vida, con ese sinsentido, con ese vacío afectivo y existencial, ¿sí? Entonces, si tú miras, todos hemos pasado por momentos, en algún momento, ¿no? Momentos allá todos melodramáticos, en donde todo lo vemos negro, en donde todo nos parece que no tiene sentido, en que a veces la vida es complicada, ¿sí? Pero digamos que esa pulsión aparece y desaparece, aparece y desaparece. En el suicida, la persona con tendencia suicida, ese tánatos está más exacerbado que Eros. Entonces la persona negativa, siempre está, le falta el centavo para el peso, llovió, ay qué jartera, salió el sol, ay pero qué calor, o sea, es esa persona que tú ves que reiteradamente, ¿no?, encuentra el problema en la vida. El otro es el que encuentra la solución en el problema. Entonces, cuando vemos esas personas así, claro, como son personas que energéticamente están en unas vibraciones muy bajas, generalmente tendemos a hacerles el quite, porque decimos, ay, allá viene otra vez el fulanito, que es un quejetas, que reniega de todo, que se queja de todo, que todo le parece malo, ay, no, qué jartera. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo de esta persona también se va cerrando porque él mismo va propiciando eso. Ese es un tipo de suicida, ¿no? Vamos a hablar del suicida que va de la mano con un estadio depresivo, ¿no?, crónico, una depresión mayor, clínica, no es la depresión exógena de que ahora todos dicen estoy con la depre y resulta que les digo, no, usted está triste, o usted está bajo en nota, pero no diga que está con la depresión, porque la depresión es una enfermedad, sí, y es clínica y es endógena y corresponde a los neurotransmisores, y en esos casos pues hay que medicar y hay que hacer un tratamiento especial, ¿no? Pero pues entonces la gente confunde la tristeza con la depresión, y entonces pues ya todo el mundo habla de depresión, y entonces estoy con la depre, y entonces, sí. Entonces ¿qué pasa? Que ese individuo que tiene esa connotación depresiva, pues puede llegar a un punto en su vida en que la vida se le hace tan densa y tan pesada que siente que no puede más. Hay una frase que dicen los estudiosos e investigadores del tema que dice, no todo depresivo se suicida, pero en casi todos los suicidas ha habido una depresión. ¿Sí me hago entender? Entonces van como de la manito. Ahora, hay otras cosas como la esquizofrenia, brotes psicóticos o algo así, que pueden contribuir o no a que se lleve a cabo un acto suicida, pero mira que el menor índice está en personas con esquizofrenias y con patologías mayores, es más con la melancolía, la tristeza, la nostalgia y la depresión que el individuo. Últimamente he visto o he investigado en los casos que me llegan, porque pues como yo atiendo personas en duelo por suicidio, yo generalmente no atiendo al que llega con suicida, o sea, tengo casos, pero digamos que me centro más es en el proceso de duelo de las personas que han perdido un ser querido por suicidio, que es un duelo sui generis, es un duelo específico y especial, que hay que trabajarlo. Ahí sí, como dice el cuento, si bien es cierto que no todos los duelos ameritan una psicoterapia, el duelo por suicidio sí, y yo insisto en que una persona no viva esto sola. Entonces he visto en la anamnesis que uno hace de los antecedentes que tenía esta persona, unos índices altísimos en lo que corresponde al trastorno de pánico y la ansiedad generalizada, que son unos estados de una presión interna en el pecho, de una angustia existencial, de un no hallarse en el cuerpo, como si la persona no cupiera en el cuerpo, que hace que la persona elija el suicidio, no porque quiera morir, sino porque quiere
dejar de sufrir, Librarse entonces de esa angustia. librarse de esa sensación que experimenta. Los niños obviamente tienen cosas muy distintas. Digamos que también un niño podría padecer de trastornos de pánico, podría padecer de una depresión muy camufladita, porque en los niños es más difícil detectar, a no ser que sea un profesional muy acucioso y muy experto para poder detectar una depresión en los niños. Pero la mayoría de las veces los niños se suicidan por una cosa que en psicología llamamos la indefensión aprendida. Entonces, ¿qué es eso? Si yo todos los días veo que mi papá y mi mamá ponen el noticiero y dicen, no, este mundo está llevado, no, es que mejor dicho, es que ya el sueldo no alcanza, no, es que qué problemas, todos los días roban, todos los días matan, hay violadores, hay no sé qué. Entonces el niño empieza a incorporar en su esquema mental de que el mundo y la vida es un lugar peligroso y que vivir es un riesgo y que vivir es una tragedia. Entonces el niño opta por eliminarse, porque pues para qué si es que esta vida y no alcanza el sueldo y estudia lo que uno estudia y este país está llevado y con estos presidentes y que el narcotráfico y que los paramilitares y que la droga y que todo lo demás, el niño va incorporando esa insatisfacción que manifiestan los padres, seguramente las manifiestan porque nosotros los colombianos somos muy quejetas, ¿no? Entonces nos quejamos todo el día de todo y después por la noche estamos emparrandados y diciendo viva la vida y la vida es una berraquera y brindamos por la vida y el amor, pero a esa hora ya el niño está dormido. Se nos olvida. Y entonces el niño se quedó con el discurso, ¿no?, de la decepción que sentimos de vivir en un sistema del cual nos quejamos todo el día, ¿sí? Esa es otra forma. Hay otra forma de suicidio que viene mezclado con la drogadicción y ese sí es bien importante porque ahora que está en juego todo esto de que aprobar o no aprobar las drogas recreativas y todo eso, sí, que no solamente corresponde a la marihuana porque en mi opinión creo que es la menos dañina de todas, ¿no? Las drogas son los disparadores de enfermedades mentales que han venido camufladas en el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Este individuo que tiene una tendencia, así como el que tiene la tendencia a la diabetes y se dedica a comer chocolatina y helado de chocolate y de vainilla y postres y todo lo demás, pues va a desarrollar la enfermedad. Como quien dice lo prohibido es lo apetecido. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Un individuo que no se le ha detectado porque lo puede tener dormido, algún tipo de trastorno mental o alguna enfermedad mental, al ponerse en contacto con las drogas, con ciertas drogas, se le dispara esta situación y esto, sumado con la drogadicción, aparecen las ideaciones suicidas y por lo tanto es un alto número de personas que cuando estoy hablando de drogas estoy incluyendo el alcohol, ¿no? Porque es que creemos en Colombia que el alcohol no es una droga. Solo porque es legal. Porque está aprobado legalmente y lo sacamos en todas las fiestas, pero el alcohol es el gran disparador de los trastornos mentales. Entonces una persona que tiene una tendencia con el alcohol, ¿qué hace? Que eso hace que eso que tenga ahí se le exacerbe y tome la decisión. Estamos convencidos que el suicida es una persona que tiene problemas. Estamos creyendo que si nuestros hijos les damos todos y les damos amor y todos los días les decimos que los queremos y les damos todo lo que necesiten, no se van a suicidar. Eso es falso, es totalmente falso, porque se suicida tanto el pobre como el rico, como el que es amado, como el que es abandonado, como el que está en la universidad, como el que no pudo entrar a la universidad, como el que le va bien en la vida, como que el que no le va tan bien en la vida. Entonces, el suicida lo que hace es una fórmula, que es una tendencia que trae, sumado a un medio complicado, la sumatoria va en negativo y el individuo siente que su vida no tiene razón de ser y por lo tanto opta por autoeliminarse. Pero entonces es importante saber, porque a veces juzgamos donde ha habido un suicidio y son personas que viven, son familias, y de hecho en la antigüedad se vivía mucho que cuando había un suicidio en una familia, el Estado los
los deportaba, llamémoslo así, los sacaba del pueblo porque consideraba que era una familia que no había sido capaz de contener en la vida a uno de sus miembros. No los dejaban sepultar en los cementerios donde morían los demás, no les dejaban hacer ni misas ni ningún tipo de ritual religioso, y la familia era castigada, les quitaban todas sus propiedades, todos sus bienes, que era una forma de castigar. Entonces, ¿qué se logró con esto? Que se disminuyeran los suicidios. ¿Tú qué crees? Que no. ¿Cierto que no? ¿Sabes qué se logró con esto? Que entonces ya las familias no contaban. No contaban. Entonces decían, no, es que estaba limpiando la ventana y se resbaló y se cayó. Es que estaba limpiando el arma y se le disparó. No, es que le dio un infarto. Entonces, lo que logró, porque es que hoy en día decimos, uy, ¿cómo han subido los suicidios? No, los suicidios no han subido. Los suicidios siempre han existido en altas proporciones. Lo que pasa es que antes se ocultaban precisamente porque la religión condenaba y castigaba a las familias donde había habido un suicidio. Y se decía que era un alma en pena que no podía descansar. Entonces imagínate esa familia, tras de que el duelo fuera eso, tenía que lidiar con la condena social más la condena religiosa que le hacía creer que su ser querido estaba penando por ahí en algún lugar. Pero yo creo que eso todavía se ve, ¿no? Yo pienso que sí, todavía señora, el tabú todavía sigue siendo un tabú, sí. Y muchas veces nos puede dar vergüenza contar que fue algún miembro de nuestra familia el que se suicidó, y preferimos contarle a la sociedad que de pronto fue un accidente. Por eso no crean en las estadísticas son más altas. Son más altas. Porque ante la vergüenza de ser juzgada como madre o como padre o como hermana o como esposa, porque entonces, si tú estás casada y tu esposo se suicida, entonces es que tú fuiste una mala mujer y quién sabe qué hiciste para que este hombre quisiera suicidarse. Se tapan, a menos que sean tan evidentes como cuando pues se lanzan al vacío o lo hacen en un sitio público o la prensa llega a enterarse, pues ya no lo puedes tapar, pero mientras tú lo puedas tapar, todavía hay muchos suicidios que son tapados por sus familias por evitar ese escarnio público y esa sensación de condenación, que además te miran a ti como el primer sospechoso de usted que le hizo a su hijo para que se quisiera, o usted que le hizo a su marido para que quisiera suicidarse, ¿no? Margarita, es verdad, no sé si tú nos aclararás, un mito urbano, que el que se va a suicidar avisa o siempre deja una carta o da alguna señal de alerta que nosotros tal vez no pudimos identificar a tiempo. ¿Eso es cierto? Ese es un mito urbano. Hay varios mitos, ¿sí? Entre esos es que perro que ladra no muerde, pues perro que ladra también muerde o pueda que no muerda, ¿sí? Entonces el que se va a suicidar, como te digo, son los rasgos de personalidad de quien acude a este tipo de actos, que yo invitaría a la gente a que no pensara ni que es un acto de cobardía ni de valentía, es un acto del ser humano y también de los animales. Entonces pues es muy berraco, la verdad, uno pensar cómo un ser humano puede planear, porque además quien se suicida pasa por un proceso también de varias fases, que es, primero viene una sensación de no hallarse, luego viene una fase de ideación suicida, en que algunos van dejando pisticas como, que es que esta vida, es que uno para qué trabaja tanto, si es que todo se le va a uno en impuestos y no sé qué, o uno para qué, si mire, uno tiene un amigo y lo engañan, o sea, pero pues como te digo, eso lo podemos hablar cualquiera de nosotros sin que estemos pensando que nos vamos a suicidar. Luego viene, después de esa ideación suicida, viene la planeación. Entonces, en la fase de la planeación, la persona empieza ya a volver concreta esa ideación. Entonces dice, bueno, sí, yo me quiero suicidar, pero ¿qué voy a hacer? A ver, o me pego un tiro, o me lanzo al vacío, o me ahorco, o me tomo unas pastillas, o tomo alguna sustancia que me provoque la muerte, o cojo el carro a alta velocidad y me estrello contra un poste. O sea, el individuo va en ese proceso concretando cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y en qué lugar lo va a hacer. Entonces, escogen el lugar. Todo suicidio lleva implícito un mensaje y una simbología, ya sea para agredir a la familia o a la sociedad, o para dejar un mensaje, ¿no?, que no lo pudo dejar
porque o nadie le paró bolas o porque él no tuvo también, porque tampoco vamos a culpar a todo el mundo, él no tuvo de pronto la posibilidad o la habilidad de poder dejar ese mensaje sin necesidad de culpa. Después de que viene la planeación, entonces ya viene el acto suicida, que es cuando el individuo se dispone con todo lo que él ya planeó, lugar, método, todo, y ejecuta su acto final. Algunos dejan cartas, otros no dejan cartas. Algunos dejan símbolos como cortarse un mechón y dejar un mechón de pelo, o escribir cosas en las paredes del cuarto cuando lo realizan en su cuarto, o vestirse de una manera específica, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres suelen mandarse a peinar y se maquillan cuando se van a suicidar, porque hasta último momento la mujer quiere que la encuentren bonita, ¿sí? Y los hombres escogen métodos más violentos y agresivos, aunque pues eso no quiere decir que una mujer lo pueda escoger, y la mujer escoge métodos más tranquilos, más sutiles, como pues el ingerir sustancias, medicamentos, pastillas o cianuro, cosas así, en donde la cosa no quede tan despampanante. El hombre escoge cosas más agresivas, como pues pegarse un tiro, que es bastante agresivo, ahorcarse, tirarse al vacío, o como te digo, coger el carro y estrellarse, que pues obviamente pues en un principio queda como que fue un accidente, y luego viene el estudio y se dan cuenta que la persona, ¿no? De todas maneras, dentro de los otros mitos urbanos es que quien realmente lo va a hacer no lo anuncia, que el que tilín tilín y nada de paletas, o sea que el que tanto dice y dice y dice, ambos son mitos urbanos. Porque puedes conocer a una persona que lleva 10 años diciendo me quiero suicidar, me quiero morir porque es que este mundo no sé qué, y durar 10 años que le pasa lo del pastorcito del mentiroso, en que ya nadie le cree y resulta que el día menos pensado lo hizo. Como también el que nunca manifestó que quería morir, nunca expresó su descontento con la vida y en un momento dado se suicida, ¿sí? He tenido casos de jóvenes, estudiantes de buenas universidades, o sea, personas con recursos económicos que les está yendo muy bien en la universidad, que tienen pendiente un viaje que soñaron toda su vida y 3 días antes del viaje se suicidan. Entonces pues obviamente tú quedas más desconcertado porque tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque también es un mito creer que el que se suicida es porque está viviendo o una situación económica difícil o una quiebra económica, o que el gran amor de su vida lo dejó y entonces que las penas de amor lo llevaron a quererse suicidar por amor. Realmente eso es lo que llamamos en psicología el detonante. De lo que ya venía detrás. O el evento gatillo, o sea, el detonante pudo haber sido esa pelea con la mamá o el papá, el haber perdido un semestre, el haber perdido una materia, el que la novia o el novio lo hubieran terminado. Esos son eventos detonantes, pero realmente eso no es lo que hace que una persona escoja. Ahora, hay una franja muy pequeña de lo que llamamos los suicidas impulsivos, ¿sí? Que son personas con baja tolerancia a la frustración, que son personas con un nivel de paciencia mínima, de manejo de las circunstancias muy mínima, que en un momento de ira pueden impulsivamente, sin haber pasado por las fases de ideación y planeación, y se suicidan. Pero la gran mayoría planea su suicidio. Mira que aquí tocaste un tema muy interesante y yo quisiera que hiciéramos como un paréntesis y habláramos de eso. Si de nosotros como padres desde pequeños o a nuestros niños desde pequeños podemos ayudarles a manejar esas frustraciones y esos sentimientos y a canalizarlos de una manera mucho más sana, como una manera, aunque tú acabas de decirlo, no se puede realmente prevenir el suicidio, pero sí podemos ayudarle a nuestros hijos para que sean unos seres que puedan enfrentar sus sentimientos y canalizarlos de una manera que sea más bien sanadora. ¿Cómo podemos hacer eso? Tú acabas de decir la clave de la verdadera prevención. Realmente la clave de la prevención del suicidio no es cuando el individuo ya llega a cierta edad y empieza a dar señales, sino desde que nace, para que el niño aprenda a manejar sus frustraciones. Pero es que hoy en día no ve que es que todo es la inmediatez.
Entonces, pero bueno, igual el suicidio existía antes. Entonces, en primer lugar, enviarle un mensaje a los hijos o a los seres que tú amas de que hagas lo que hagas y te equivoques en lo que te equivoques, yo te amo. Eso es lo primordial, que la persona sienta que tiene derecho a equivocarse, a fallar, a cometer errores, pero que el amor no va a cambiar. Porque cuando el amor está supeditado a que tú seas como yo quiero que tú seas, entonces ahí es donde vienen una serie de enmascaramientos donde el individuo empieza a través de su ego a desarrollar múltiples personalidades para complacer a cada persona, ¿sí? Eso en primer lugar. Todos amamos a nuestros hijos, pero es que los podemos amar de una manera equivocada y es exigiéndoles. Es que si yo no le exijo, él va a ser un vago. Sí. Es que la exigencia no significa que tú le digas, mira, es que si tú no estudias vas a ser un fracasado, o mira, estudia para que seas alguien en la vida. Uno ya es alguien. Ya es alguien, desde que nació ¿sí? ya. O sea, desde el instante en que el espermatozoide fecunda ese óvulo, ese ser ya viene con una historia, ya viene iluminado, ya viene con una serie de programaciones y de cosas, ya es alguien. Entonces, uno aprende una profesión y un oficio pues para desempeñarse en la vida, pero no para ser alguien. Entonces, si un niño crece con la crítica constante, con el temor de que si yo no hago las cosas de esta manera voy a tener el rechazo o el abandono o me van a retirar el afecto o la aprobación, que es por lo cual sufre la mayoría de los seres humanos. Ya no te quiero porque perdiste el año. O entonces te dejo de hablar. Entonces, para un niño que un papá no le hable, le deje de hablar, es lo más difícil de la vida. O sea, se trata de que el niño entienda que él tiene que ser responsable de sus actos. Y si tú perdiste el año, pues no vas a tener la tablet ni el PlayStation o esas cosas que se usen, ¿sí? Porque pues no, eso es distinto a que yo te retire el afecto, o a que yo te desapruebe, o que te descalifique, o que te haga ver como un perdedor, ¿no? En la cultura americana, sobre todo los norteamericanos, usan mucho el término loser. Tú eres un loser. Si no haces tal cosa, vas a ser un loser, ¿sí? Entonces, el niño crece con una tensión espantosa a tener que complacer a todo el mundo, y pues esas son cargas que no. Entonces, la prevención está ahí. Tú tienes derecho a equivocarte, pero también tienes la obligación de reparar tus equivocaciones. Tú tienes derecho a fallar, pero también a ser responsable de tus actos, ¿sí? Tú tienes derecho a expresar lo que sientas, pero no llores como una mariquita, o estás llorando como una mujer. Además, entonces atacamos el género, sí. Bueno, y todo ese conglomerado cultural que está detrás de la aprobación y desaprobación que podemos hacer los adultos, porque estamos hablando de los padres, pero es que un niño, ¿con quién crece? Con los padres, con los tíos, con los abuelos, con los primos más grandes, con los educadores, que además también llegan a ser educadores llenos de traumas y llenos de una cantidad de problemas internos que se los proyectan a los alumnos, ¿no? Entonces la niñita que está hablando por allá le dice, siga así, verá que no va a servir para nada en la vida. Sí. Y le decretan. Entonces eso hace que, sumado, ¿no?, a un bullying de pronto mal manejado, la niña tímida, que en vez de ayudarla a que salga de su timidez, lo que hacemos es que la atacamos. Entonces, todos esos son factores predisponentes para que una persona llegue en un momento de su vida, y si trae una carga tanática mayor que la del resto de la gente, pues seguramente todo eso va a sumar para que en un momento de su vida la persona opte por el suicidio. Ok, bueno, Margarita, muchas gracias. Dos preguntas más que te quiero hacer es, ¿qué hacemos si yo como papá me doy cuenta que de pronto o empiezo a sospechar que mi hijo está planeando un suicidio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿A quién acudo? ¿Qué debemos hacer? Pues como papá, pero también nos puede pasar desde cualquier otro contexto. Claro. Estoy hablando tú la como novia, médica, la amiga. Tú como médica, que te llegue un muchachito lleno de moretones, por ejemplo, y que tú dices, pero ¿y esto qué es? No, es que es un niño hiperkinético y se vive pegando contra todo. Sí, claro, pues tú dices, no es normal. Aquí hay algo que está pasando, ¿no? Generalmente sospechamos es que papá y mamá le están pegando. Resulta que es el niño que de alguna manera, porque hay niños chiquitos, los ve uno de 2, 3 años golpeando la cabeza contra la pared porque no le dejaron hacer cualquier cosa, porque
No podemos dejar de lado trastornos como el déficit de atención, los autismos, el Asperger, o sea, hay una serie de condiciones también que están ahí presentes, ¿no? Que hace que el niño también maneje un sistema nervioso inmaduro, ¿no? Porque no es solamente la inmadurez emocional, sino la inmadurez de los impulsos, ¿no? En donde el niño pues no maneja la frustración tal vez porque tiene unos cortocircuitos que hacen que el niño tiene reacciones impulsivas y que sea el niño que en un momento dado que la mamá le diga, hace muchos años me enteré había un concierto de Shakira, por cierto, ahora que viene al país, en Barranquilla, y una niñita como de 14 años le pidió permiso a la mamá para ir a ver, y la mamá le dijo que no, y la niñita se suicidó. Entonces son rasgos también de personalidad que hacen que tú estés alerta en decir, bueno, a ver, este chico, ¿qué le pasa? Que reacciona así, pero es que como generalmente se dice que es malcriado y que no sé qué. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando sospechemos es acudir a un profesional que sepa de este tema, ¿sí? Entonces, sé que existen varias líneas de auxilio cuando eso percibimos, pero pues a veces esas líneas están congestionadas. Entonces, mi sugerencia es acuda a un profesional de la salud mental que lo oriente en qué hacer. Luego, hacer una valoración fisiológica, ¿sí? Porque también puede ser un tipo de epilepsia del pequeño mal, que es la persona no convulsiona, pero tiene unos cortocircuitos, ¿sí? Que hace que el niño también tenga ciertas conductas que no van a corresponder a las de un suicida, pero que son semejantes. Y siéntese a hablar con ese hijo y dile, estoy notando esto, cuéntame qué te pasa. Algunas veces en la vida uno puede sentirse desesperanzado, no encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, tú sabes, pero para que eso suceda, tiene que ser que uno como padre o como educador o como médico, primero trabaje en sí mismo lo que puede significar el suicidio, porque todos somos candidatos al suicidio, y si le tenemos miedo al tema, y lo vemos allá lejos y no nos gusta tocarlo, no vamos a poder acercarnos a una persona a hablarle eso. Y es decirle, mira, a veces uno siente ganas de morir, como que no quiere estar más acá. ¿Te ha pasado eso? Y tocar ese tema en casa. Y que así como se toque el tema de la muerte, ¿no? Se toque el tema del suicidio, se toque el tema de las drogas, se toque el tema del sexo. Sin juzgar, ¿no? Sin que esa persona se sienta juzgada. Pero imagínate tú que saquen en el noticiero, fulanito se lanzó de un piso y se suicidó. Uy, no, mucho bruto, no, pero es que, no, seguramente tenía muchos problemas, o no, debe ser que es una persona que tenía una enfermedad mental. Si yo estoy viviendo en una familia que se despotrica así de alguien que acaba de morir, y yo he sentido la sensación, ¿tú crees que yo voy a tener la confianza de contarte que a mí me está pasando eso? No. Entonces lo primero que tenemos que hacer como sociedad es dejar de juzgar y abrir espacios para la reflexión, y que haya programas como el que estás haciendo en este momento para generar conciencia de que todos en cualquier momento de nuestra vida podríamos ser candidatos a un suicidio sin tener enfermedades mentales ni mayores problemas. Yo pienso que también, Margarita, es importante que le aclaremos a los papás y a nuestras familias en general que el suicidio es una urgencia médica. Entonces, si no tenemos de pronto un profesional de la salud mental a la mano a quien acudir, pueden asistir al pediatra, pueden asistir al servicio de urgencias y los van a recibir, porque pues es muy frecuente que a mí me lleguen a la consulta y me digan, no, doctora, es que yo no fui a urgencias porque es que allá siempre me dicen que eso no es una urgencia. ¿Sí? El riesgo suicida es una urgencia, y tengan la seguridad de que a cualquier servicio de salud que usted llegue diciendo, vengo con mi hijo, vengo con mi sobrina, vengo con mi novia, con mi novio o cualquier persona cercana, porque yo creo que me ha dicho que quiere morirse, que quiere suicidarse, y a mí me parece que esto es supremamente grave, les van a poner cuidado. Les van a poner cuidado y les van a prestar el servicio. Usualmente en los servicios de urgencias hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales que están preparados para afrontar estos escenarios y ayudarnos a saber si realmente esto sí se está planeando y se está en ese proceso de planificación, o es una manera en que de todas formas estamos pidiendo un auxilio y una llamada. Sí, porque hay mucha gente que dice que el que hace un intento de suicidio es que quiere llamar la atención. O sea, y lo ridiculizan, ¿no? Como que
como que es vergonzante que tú hagas una cosa de estas. Cualquier persona que haga alguna acción que atente contra su vida, sí, está llamando la atención, pero está en alto riesgo y hay que prestarle atención porque fue la única forma que encontró precisamente de hacerse ver, de hacerse notar que necesita ayuda, porque es que no nos han enseñado a pedir ayuda, porque es que como el que pide ayuda es frágil, es débil de carácter, entonces pues nos hemos comido eso, ¿no? Entonces a veces no encontramos la forma de ir y decir, oiga, mire, estoy pasando por este momento, me siento así, ay, parce, eso no, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ya la próxima no va a pedir ayuda, porque siente que no hay eco allá afuera, que no hay un oído atento, una persona comprensiva que lo escuche sin juzgarlo. Porque es que además decimos, y por eso usted está así. No, entonces le menospreciamos eso que él está sintiendo, que para él es gravísimo e importante, y entonces esa persona la próxima se va a enconchar y no va a pedir ayuda. Ok, Margarita, gracias. Es que acabo de tener otra pregunta muy importante sobre lo que estamos hablando y sobre maneras de manifestar nuestra angustia y nuestro dolor. Me gustaría que habláramos un poquito sobre el cutting. Ahorita que es tan frecuente sobre todo en los adolescentes, que vemos, o que muchas veces los papás no se dan cuenta porque usualmente lo hacen en partes en donde pueden ocultar fácilmente a sus papás. Para las personas que de pronto no están enteradas o que no han llegado a esto, que tienen niños pequeños y no han sufrido esto, son cortaduras que se hacen los niños o los adolescentes, más frecuente, puede ser en sus manos, en sus abdómenes, las piernas, como un gesto suicida o como una manera de manifestar esa crisis por la que pueden estar pasando. Sí. El cutting es el preludio a un futuro suicida. Puede que el que se lo haga nunca llegue a suicidarse, pero es una alarma, es una alerta. ¿Qué sucede en el cutting? El individuo que se hace esas cortadas, ¿no?, está viviendo una situación de dolor emocional intenso, ¿no?, que entre otras es el pánico, el ataque de pánico, la ansiedad, ¿sí? Es que estamos en una sociedad en donde cada vez se le exige más y más y más y más y más al individuo, y llega un momento en que este individuo siente que tiene que responder a unas exigencias demasiado altas, ¿no?, y empieza a sentir una angustia y un dolor adentro, que es un dolor que no es físico, pero duele. Te duele el pecho, te duele el estómago, no puedes respirar, tienes taquicardia. Se hace físico. Se hace físico, muy bien dicho. Entonces, el que se corta es para sentir dolor aquí y dejar de sentir ese dolor interno. Para eso es que se corta. Entonces, una persona que se esté cortando, ahora, no es necesariamente cortando. Alguna vez tuve una paciente con la uña, se hacía así, en las piernas, y tenía todas las piernas llenas como de unas ñoñoras, como de unos, sí, claro, rascado. O sea, no había una navaja, no se estaba cortando, no había, sí, este tipo de cosas, pero era su sistema, su mecanismo de compensar una angustia interior, un dolor interior muy grande, que, vuelvo y te repito, ni siquiera corresponde a la situación familiar. Muchas veces es algo que está ahí adentro, heredado, transgeneracional, como quiera que sea, y la persona se lesiona. Entonces, para mí, le diría a todos los papás, cualquier conducta que usted vea en su hijo, que sea una conducta que lo lesione, ¿sí?, acuda a un servicio médico, a un servicio psicológico, acuda a su pediatra, acuda a su médico, pero no lo deje pasar, no lo deje pasar. ¿Cuál sería una conducta lesionadora? Por ejemplo, si tú le estás enseñando a un niño a patinar, tú descubres cuando un niño está patinando con autocuidado y cuando está patinando de manera que le importa caerse, sí. Entonces, ahí nada más en eso tú te puedes dar cuenta que el niño, ¿no?, se dice que hay formas veladas de suicida, como por ejemplo los deportes de alto riesgo, esas cosas que tú haces en donde ponen en riesgo tu vida, son conductas suicidas veladas. Hay que prestarle atención a eso. Un individuo que permanentemente está haciendo, o un niño que está haciendo lo que usualmente hace un niño, pero de manera temeraria, ¿sí?, de manera arriesgada y retadora, préstele atención a ese niño. Margarita, muchas gracias. Creo que hemos aprendido mucho acá sobre la importancia de hablarle con amor a nuestros hijos,
de permitirles a nuestros hijos sentir y de comprender en qué etapa de su vida están, y de esa manera usar un lenguaje que sea amoroso, corregirlos de manera amorosa, mostrarles que somos capaces de recuperarse ante las adversidades, y esto nos va a prevenir una cantidad de problemas en el futuro. Y en los adultos yo pues, generalmente en mi consulta les enseño a los papás que los papás somos unos acompañantes o unos guías en el camino de los niños, y nosotros no somos quienes hacemos el camino, son ellos los que se hacen el camino. Nosotros solamente somos sus guías para orientarlos en el camino y enseñarles, no resolver los problemas, sino enseñarles a ellos a resolver sus problemas. Y hay una cosa bien importante, que es usted como papá o mamá, o como docente, o como médico, o como psicólogo, hace lo mejor que puede, pero el individuo tiene una cosa que se llama el libre albedrío. Y he visto también suicidas de familias muy amorosas, muy acogedoras, muy protectoras, y que este individuo, por las razones que él solo sabrá o hasta ni sabrá, elige esto. Entonces también pensar que no necesariamente cuando alguien se suicida es porque hemos fallado, porque por eso este es uno de los duelos más complicados de hacer, porque los que rodearon al individuo antes de morir se sienten en una culpa muy grande de no haber podido haber visto o previsto o haber intuido que esa persona estaba en esa situación de riesgo. Entonces sí podemos hacer muchas cosas, pero tengan en cuenta que siempre el individuo es el dueño de su vida y de su muerte. Gracias, Margarita. Bueno, a ti, muchas gracias.